Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Igual ustedes no lo notan, pero cuando uno visita el continente latinoamericano, uno se da cuenta del enorme respeto que tiene ahora mismo México. Ustedes que viven aquí no se dan cuenta, pero América Latina les estaba esperando. Y hoy México se ha convertido, como en los 70 lo fue Chile, como en los 2000 lo fue Venezuela, hoy es el faro que está alumbrando a las izquierdas latinoamericanas. Eso es un motivo de orgullo, pero también es un problema, porque igual que le ocurrió a Chile y le ocurrió a Venezuela, pues es muy probable que las burguesías mundiales disparen contra este proyecto, porque este proyecto se ha convertido ya en el referente de las izquierdas. Así que enhorabuena, pero también prudencia. De manera que les quiero dar las gracias por invitarme a compartir pues esta gloria que ahora tienen. Y sobre todo, bueno, que me inviten en vez de sacrificarme con un cuchillo de obsidiana por eso del oro y la plata que se llevaron los españoles. Aunque, como decía ayer, nos han mandado ustedes a España, a Madrid, a Peña Nieto, a Salinas de Gortari y a Calderón, lo cual me parece una venganza excesiva. Quizá la venganza de Moctezuma haya ejercido su rigor. Bueno, estamos en un momento, decía Ortega y Gasset, un pensador del siglo pasado, decía: lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y creo que la izquierda siempre se ha caracterizado también por la intelectualidad. Y los intelectuales de la izquierda no eran académicos, universitarios, no. Los intelectuales de la izquierda con mucha frecuencia eran líderes populares, pero que se tomaban la molestia de estudiar. Y de alguna manera lo que vengo a compartir con ustedes es eso, que estamos otra vez en tiempo de volver a estudiar. No basta solamente la lucha, no basta solamente confrontar al poder, sino que tenemos que hacer esfuerzos de intentar entender qué está ocurriendo. Y por eso celebro también este encuentro, porque es aquí donde podemos discutir y encontrar esos diagnósticos compartidos. Estamos en un momento histórico donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Estamos en un momento en donde, como leí una vez en un grafiti en una pared, cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Y no basta seguir mirando al pasado solamente para encontrar esas respuestas, porque ya no valen. Las preguntas de la Revolución Francesa siguen siendo válidas. La libertad, la igualdad, la fraternidad, pero las respuestas han cambiado profundamente. Y nada hay más triste que intentar aferrarnos al pasado. ¿Saben ustedes que cuando Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra, que seguramente eran las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, le permitió a Lot salvarse y salvar a su familia? Y solamente le puso un requisito: no mirar las barbaridades que Dios iba a hacer en esas ciudades. Y la mujer de Lot, que la pobre no tiene ni nombre, es la mujer de Lot, miró para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Bueno, pues les digo una cosa: la izquierda que sigue mirando por el retrovisor, la izquierda que sigue queriendo encontrar las respuestas en el pasado, se convierte en una estatua de sal. Y las estatuas de sal no sirven para absolutamente nada. La izquierda tradicionalmente ha encontrado sus argumentos desde el descontento, desde el enfado, desde la rabia. Y tenemos que incorporar ahora, en el siglo XXI, al lado del descontento, el desconcierto, porque estamos confundidos. Fíjense que la derecha tiene su utopía y la izquierda ha perdido la suya. La utopía de la derecha está muy clara. Es invitarnos a que cualquier sueño que tengamos cualquiera de nosotros
El modelo nos lo convierte en realidad siempre y cuando estemos dispuestos a mercantilizarlo. Que quieres parir, pero sin parir le compras el vientre a una mujer pobre de otro país. Que quieres tener sexo de cualquier forma, te vas a Tailandia y lo compras. Que quieres consumir, lo conviertes en una mercancía, tienes plata y te lo compras. Y esa utopía mercantil de la derecha se ha extendido. En cambio, ¿cuál es la utopía de la izquierda? ¿Sigue situándose nuestra utopía en el pasado? ¿O debemos ser capaces de construir una utopía en el futuro que, como decía Eduardo Galeano, nos ayude a ponernos en marcha? Nos han robado el diccionario. Resulta que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. ¡Viva Palestina libre! Y qué curioso, fíjense ustedes, que las derechas del mundo, que siempre han sido antijudías, hoy están apoyando al gobierno de Israel. ¿Saben por qué? Porque han decidido aparcar las diferencias y fijarse en las cosas que comparten o que les gustaría compartir del gobierno de Israel. Un nacionalismo agresivo, el racismo, el colonialismo, el neoliberalismo, el Estado de Derecho al servicio de lo que llamamos el derecho penal del enemigo, jueces que pueden romper la ley para condenar a los palestinos, un ejército con licencia para matar, todas esas cosas con las que sueñan las derechas aquí en América Latina, pero también en Europa y en el mundo, las ven representadas en Israel, igual que ayer las veían representadas en la Sudáfrica del apartheid. Y por eso apoyan. Y fíjense la hipocresía. Dicen que van a luchar contra Hamás. ¿Saben ustedes que fue Netanyahu, el primer ministro israelí, el que alentó la construcción de Hamás para frenar a la Organización de Liberación de Palestina y Yasir Arafat, al cual ellos envenenaron? Y dijeron que había que apoyar a Hamás para frenar el crecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, porque eso les daba a ellos argumentos para seguir reprimiendo. Y ellos, las derechas, fíjense ustedes, que son las que se inventaron al ISIS, a los extremistas para frenar el crecimiento de la izquierda, ellos que se inventan a Hamás para frenar el crecimiento de la izquierda, ellos que se inventaron a los evangelistas para frenar a la teología de la liberación. Después, cuando matan a gente, dicen, no son muertos, son daños colaterales. Porque nos han robado el diccionario. Y a menudo, fíjense ustedes, utilizamos palabras que son de ellos, como gobernabilidad, gobernanza, alivio fiscal. ¿Cómo que alivio fiscal? Que es la palabra que se inventa a los ricos para no pagar impuestos. O en las crisis, hace falta una inyección de capital. ¿Quién es tan malvado para no darle al pobre sistema una inyección? O cuando hay estancamiento lo llaman crecimiento cero, pero si es crecimiento no puede ser cero. Pero son palabras, fíjense ustedes, que se van construyendo para que no tengamos herramientas para pensar lo que nos pasa. Y por eso les estoy diciendo que tenemos que recuperar el diccionario y llamar a las cosas por su nombre, porque si no, no tenemos herramientas para defendernos de todo su bombardeo de palabras. Y fíjense ustedes que de repente tenemos preguntas encima de la mesa que no tienen una fácil respuesta. ¿Por qué la gente humilde vota a nuestros verdugos? ¿Qué hacen los pobres votando a la derecha y a la extrema derecha? ¿Qué hacen los trabajadores humildes norteamericanos votando a Donald Trump? ¿Pero cómo demonios un rico va a solventar los problemas a un pobre? Pero fíjense ustedes, ponen en marcha premios Nobel de economía. Ponen en marcha la idea de que el rico gane mucho y cuando caigan las migajas de la mesa, los pobres comen de las migajas. Mentira. Cuando estábamos en la calle el 15M con el movimiento de los indignados, había muchas pancartas que decían, nos mean y dicen que llueve. Nos mean constantemente, dicen, no, está lloviendo, y no, me está usted meando.
Y para cada barbaridad, fíjense ustedes, hay un premio Nobel de Economía que te dice, abran las fronteras, que va a aumentar el Producto Interior Bruto. Mentira, pero el premio Nobel de Economía. No sé si saben ustedes que el premio Nobel de Economía no lo fundó Alfred Nobel. De hecho, ni siquiera es el premio Nobel de Economía. Lo inventó en el año 68 el Banco de Suecia, el Banco Central de Suecia. ¿Y saben para qué? Para frenar a la izquierda sueca. Es el banco del premio económico, el premio de economía del Banco de Suecia, en honor a Alfred Nobel. Y se llama premio Nobel de Economía, pero es mentira. Bajen los salarios a los trabajadores y aumentará el empleo. Mentira, premio Nobel. Bajen los impuestos a los ricos, habrá más recaudación. Mentira, premio Nobel. ¿A quién le dan el premio Nobel de Economía en el año 74, después del golpe de Estado contra Salvador Allende, que llaman a los economistas que estaban en Chicago, al padre de la economía de Chicago, a Friedrich Hayek? Los mean y dicen que llueve. Y resulta que los pobres votan a sus verdugos. ¿Por qué Lula fue a la cárcel sin pruebas y un tipo como Calderón o Peña Nieto están libres en Madrid? ¿Cómo es posible que un tipo con una cabeza con cuernitos de bisonte entrase en el Capitolio cuando llevan 30 años diciéndonos que que la política norteamericana es la cuna de la democracia? ¿Cómo es posible que sacaran de la pobreza a más de 20 millones de personas los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula, y cuando le dieron un golpe de Estado parlamentario a Dilma o cuando encarcelaron a Lula, esos 20 millones de personas no salieron a la calle a defenderles? ¿Cómo es posible? Se lo pregunté a Dilma y me contó una historia terrible. Me contó que poco antes de que le dieran el golpe de Estado parlamentario, hicieron una encuesta para evaluar cómo el programa de Bolsa Familia había operado sobre las mujeres en Brasil. Y como el 92% de las mujeres dijeron, hemos mejorado nuestra condición en los últimos 4 años. Y cuando les preguntaba por qué, como que el 80 y tantos % decía, gracias a Dios. Luego, gracias a mi esfuerzo. Luego, gracias a mi familia. Luego, gracias a los empresarios. Y en quinto lugar, gracias al programa Bolsa Familia del gobierno, que fue el que realmente les ayudó a salir de la pobreza. Por tanto, no basta solamente que hagamos cosas si no somos capaces luego de contarlas y de cambiar el relato que la derecha hace para que parezca que las cosas se deben a ellos y no a nuestro trabajo político. ¿Por qué? Fíjense una de las paradojas. ¿Por qué somos la izquierda los que estamos defendiendo esta democracia vaciada, que no nos sirve para transformar la realidad, y en cambio la derecha está constantemente golpeando a esta democracia, haciendo trampas con los medios de comunicación, haciendo trampas con los jueces, o incluso, llegado el caso, dando golpes de Estado, como en Perú, como en Honduras, intentándolo como en Bolivia? Y nosotros resulta que estamos defendiendo esta democracia vacía, y la derecha, que es la beneficiada, se permite el lujo de golpear a esta democracia. Y parece que los desobedientes son ellos y nosotros somos los políticamente correctos. Parece que la épica la tiene la derecha, mientras que la izquierda está toda obediente, portándose bien, no haciendo nada que pueda molestar. ¿Por qué? Es otra pregunta importante. ¿Por qué la izquierda entra en los gobiernos? Si desde los gobiernos podemos cambiar muy poquito las cosas. ¿Acaso tenía razón John Holloway cuando decía cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Tenemos que dejar de presentarnos a las elecciones para protestar desde las calles y pensar que desde ahí vamos a cambiar las cosas? Hay cosas que sí sabemos. Y quiero compartir con ustedes 3 frases. Solo 3 frases para que les den vueltas. La primera es de un Nobel de la Paz, cuando los Nobeles de la Paz eran realmente Nobeles de la Paz. Hoy en día, Nobel de la Paz es Nixon, es Obama, que es un negro con el alma blanca. La frase de Elie Wiesel dice que lo contrario
del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Y para mí esto es esencial porque una de las peleas que tenemos desde la izquierda no es luchar contra el odio, sino que es luchar contra la indiferencia, que es mucho más complicado que luchar contra el odio. Uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, cuando nos enseñaba el pensamiento de Nietzsche, saben ustedes, el pensador este alemán que decía que Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y él nos decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Mientras que si dices que está muerto ni lo ves. Y cuando te descuidas, pues se te mete en la cama, en la familia, en cualquier lugar. La segunda frase, tomen nota porque es muy importante. La segunda frase es de una politóloga norteamericana, Wendy Brown, que dice que la frustración de clase sin rencor de clase desemboca en el fascismo. Les repito, la frustración de clase sin el rencor de clase hace que esa gente se haga fascista. No se hagan militantes de la izquierda, no se hagan peleadores por cambiar la explotación capitalista, no. Porque están enfadados por su condición de clase, porque no llegan a tener un nivel de consumo como el que desean, pero en vez de entender que la culpa está en el modelo neoliberal, no tienen ese rencor de clase y le echan la culpa a los inmigrantes, a los sindicatos, a que les dicen estos que nos mean y dicen que llueve, que es el responsable. La tercera frase es de Walter Benjamin, un heterodoxo. En mi formación, para mí son esenciales los heterodoxos. Ayer comentábamos una frase de Ludovico Silva, un filósofo venezolano muy interesante, ya falleció, tipo muy peculiar, borracho. Pues, ¿qué vas a hacer cuando tienes la clarividencia de ver el mundo y no te gusta? Decía Ludovico Silva que si los loros o los papagayos fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Dices, pues sí, no hay mejor marxista que un loro, pero no tengo muy claro que nos sirviera para algo un loro marxista. Walter Benjamin, que era un heterodoxo, decía una frase también terrible que tenemos que tener en la pared donde estudiamos. Y la frase dice que en el auge de la extrema derecha, en el auge del fascismo, siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas. Les repito, en el auge de la extrema derecha, siempre hay detrás un fracaso de la izquierda. Y esto tenemos que tomarlo en consideración porque es muy importante. ¿Saben por qué? Porque la izquierda siempre asusta a la derecha. La victoria de Andrés Manuel López Obrador, esa misma noche, igual que ocurrió en España el 14 de abril del 31, esa misma noche que ganó la Segunda República, esa misma noche se reunieron ya la cúpula de la Iglesia, los monárquicos, los falangistas, para empezar desde la misma noche de las elecciones que perdieron a organizar el golpe de Estado del 36. Desde la misma noche que ganó Andrés Manuel López Obrador, esa misma noche se reunieron para empezar a ver cómo podían tumbar este gobierno. Y como bien planteaba José Antonio, no han podido tumbar a López Obrador, pero van a intentarlo con el cambio de gobierno, con la debilidad que va a tener la izquierda mexicana con el cambio de gobierno de López Obrador por Claudia Sheinbaum. Ellos están esperando y están haciendo todo lo que sea posible y odian este gobierno y odian a la izquierda y odian las mañaneras y odian a cualquiera que no piense como ellos. Y entonces cuando gana la izquierda, ellos despliegan todo su odio y tienen miedo y están dispuestos a intentar incluso un golpe de Estado porque les da miedo que gobierne la izquierda, aunque ganen plata cuando gobierna la izquierda. Ganaron plata con Néstor Kirchner, ganaron plata con Hugo Chávez, pero les da igual, celebraban su muerte.
porque consideran que los gobiernos les pertenecen, que es de ellos, es su cortijo, es su rancho, es su finca. Y piensan que cuando la izquierda está en los gobiernos, están usurpando el poder. Por eso fíjense la frase de Walter Benjamin: cuando gobierna la izquierda, la derecha está asustada. Y si fracasamos en nuestra tarea, estamos dándole fuerzas y vitaminas a la extrema derecha. La extrema derecha va a crecer en México si las políticas de la 4T no son la principal vacuna contra el auge de la derecha. Cada vez que la 4T fracase en algo, estás alimentando a la extrema derecha, que es lo que nos ha pasado en Europa. Podemos entró en el gobierno sabiendo que entrábamos en un gobierno de minoría. Ya hemos conseguido cosas muy importantes: subida del salario mínimo, los expedientes de regulación temporal de empleo, leyes feministas, frenar el precio de los alquileres, frenar el precio del gas. Hemos ayudado a que la gente viva mejor, pero no hemos podido hacer los cambios que prometíamos, porque está muy blindado el sistema y los cambios que podemos hacer desde el gobierno son chiquititos. No podemos cambiar el mundo de base desde los gobiernos, y mucho menos en 6 años, en un sexenio. Olvídense. ¿Y qué ocurre? Que cuando fracasamos estamos alimentando a la derecha que dice: ¿Veis? Si todos son iguales, si todos roban, si todos se olvidan del pueblo. Por tanto, tomen nota de la frase de Walter Benjamin: detrás del auge de la derecha o de la extrema derecha siempre hay un fracaso de la revolución de la izquierda. ¿Y qué es una revolución? La revolución ya no es asaltar el Palacio de Invierno. La revolución son momentos en donde las contradicciones sociales se resuelven a favor de las mayorías. La revolución son momentos en donde lo que era imposible se vuelve posible, y se vuelve posible a favor de las mayorías. Hay una palabra que tenemos que aprender, porque el corazón de la 4T tiene que ver con la lucha contra el modelo neoliberal. Y si no sabemos qué es el modelo neoliberal, estamos moviéndonos con torpeza. El presidente todas las mañaneras utiliza la palabra neoliberal, y sabemos qué significa la palabra. Le preguntaron a un filósofo: ¿cree usted que existe Dios? Y contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. El neoliberalismo es un capitalismo con esteroides, con anabolizantes. El modelo neoliberal es la venganza de los ricos frente a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. El modelo neoliberal tiene una primera fase en los años 30, pero ahí ganan los neoliberales alemanes, que son los que ponen en marcha un capitalismo social. Eran inteligentes y dicen: ahora mismo el mundo es de izquierdas y o hacemos el capitalismo social o la gente se nos hace toda bolchevique. Y entonces ponen en marcha un capitalismo social que es el que ha generado el momento de mayor prosperidad de Europa. Pero en los años 70 se vengan. En los años 70, Hayek y Friedman, que perdieron el debate en los años 30, lo ganan en los años 70. Y el modelo neoliberal tiene como 5 rasgos que tienen ustedes que tener muy claros, porque están conceptualizados, están escritos, y son contra los que están luchando ustedes aquí en la 4T. El primer elemento del modelo neoliberal es la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio. El modelo neoliberal tiene un discurso de que el capitalismo no tiene que tener freno y las fronteras de los países no pueden frenar el mercado mundial. Y ponen en marcha toda una discusión muy importante para que haya un mercado mundial, para que la globalización funcione. Fíjense que una de las cosas que plantea el presidente López Obrador es recuperar las fronteras como el espacio de la soberanía de México. Mientras que, ¿qué dice la derecha? No, apertura de fronteras, tratados de libre comercio. ¿Dónde se empezó a frenar eso? En el Mar del Plata, con Néstor Kirchner, con Evo Morales, con Hugo Chávez, que le frenaron a
George Bush, que quería hacer el ALCA, que decía mi comandante, al carajo. El segundo elemento del modelo neoliberal, muy importante, es la desregulación de la economía. Había que desregular el mundo laboral para que los trabajadores y sobre todo los sindicatos no tuvieran la posibilidad de frenar los beneficios. Y ustedes han sufrido aquí todo el desmantelamiento de los sindicatos, el golpe a los sindicatos, los cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Pero estén atentos a una cosa. Al tiempo que se desregulaba la economía en México, se re-regulaba internacionalmente y se encadenaba México al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial. Y por eso fíjense ustedes las dificultades de cambiar las cosas, porque el modelo neoliberal reguló a México con las instancias internacionales. ¿Por qué? Porque los neoliberales dicen, lo que no puedas hacer en el ámbito nacional, hazlo en el ámbito internacional. Y por eso es tan importante para ellos todo lo que opere en la Organización Mundial del Comercio. Y por eso fíjense ustedes, una de las cosas que hicieron los neoliberales fue romper la UNASUR y romper la CELAC cuando recuperaron el gobierno después de la primera década de gobiernos de izquierda. Porque lo que no quieren en modo alguno es que los países se unan. Una cosa que tuvo siempre clarísimo Fidel Castro. Hay que unificar a los países latinoamericanos para que hablen con una sola voz. Y ese era el papel, fíjense ustedes, de Colombia con Uribe, que era la Israel latinoamericana, encargada de fragmentar la unidad de las izquierdas o de los países, aunque no fueran de izquierdas en América Latina. Tercer elemento del neoliberalismo, esencial que lo entiendan ustedes, o el cuarto, la privatización de todos los bienes públicos. Y en la agenda neoliberal estaba privatizar todos los bienes públicos, la educación, la sanidad, las líneas aéreas, los trenes, el transporte, con un discurso sancionado siempre por premios Nobel de Economía que decían que lo privado funciona mejor que lo público. Quinto elemento, todo se convertía en una mercancía, todo era mercantilizable. Por supuesto, el trabajo, el sexo, el deporte, la vivienda, el conocimiento, la universidad. Tomen nota de una cosa muy importante, muy importante. Todos estos elementos del modelo neoliberal, que son prácticos, la apertura de fronteras, la desregulación, la regulación internacional, la privatización de los bienes públicos, la mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de la vida, había un último elemento muy fuerte, que era vaciar fiscalmente a los países. Pagar impuestos era como que te robaran. Y en el discurso de la derecha neoliberal decían que no había que pagar impuestos y se inventan los paraísos fiscales, que son realmente guaridas fiscales. Pero lo llaman paraísos, paraíso para ti. Pero para una persona que necesita estas instalaciones espectaculares de medicina pública, ¿con qué lo pagas? No pagan impuestos los ricos. Que es otra de las peleas que está haciendo la 4T ahora mismo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el modelo neoliberal desmanteló buena parte de lo que se había hecho en México y en todos nuestros países desde los años 30. Le preguntaron a Margaret Thatcher, cuando ya se había jubilado, que cuál era su principal obra. Si las Malvinas, si haber acabado con los sindicatos, si haber privatizado los bienes públicos, y dijo ella, mi gran obra no es eso, mi gran obra es Tony Blair. O sea, su gran obra de Margaret Thatcher era haber hecho que la izquierda inglesa se hiciera de derechas. Luego Tony Blair estaba en la famosa foto de los Azores, autorizando junto con Aznar y Bush la invasión de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Nos mean y dicen que llueve. El modelo neoliberal, ya me tendré que callar, casi seguro, ¿no? ¿No? Bueno. Decía que el modelo neoliberal
se fue incorporando y les decía que tomen nota de esto, porque estos elementos que les he dicho se vislumbran, se tocan, pero hay una cosa del modelo neoliberal que no se ve, que es que se ha convertido en un sentido común. Y por eso le cuesta tanto a la izquierda pelear contra el modelo neoliberal, porque es un sentido común. Que lo privado es bueno, que lo público es malo, que el verdadero amor empieza por el amor propio, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que el mercado no hay que regularlo, que intervenir en el mercado es un error. Una serie de cuestiones que nos han ido quitando herramientas para podernos defender desde la izquierda, pero que se han convertido en un sentido común donde incluso una parte de la izquierda las defiende. Y por eso es muy importante que tengan ustedes en la cabeza una cronología. El modelo neoliberal empieza a finales de los años 60. ¿Saben por qué? Cuando los derechos civiles en Estados Unidos empiezan a reivindicar los derechos de las comunidades negras. Y los blancos norteamericanos se asustan. Hay un hecho muy importante que es cuando ocupan la Universidad de Los Ángeles estudiantes negros. Y las élites norteamericanas dicen, hasta aquí hemos llegado. Y John Olin, un empresario muy importante, empieza a dar plata para tanques de pensamiento, para financiar universidades, revistas, traducciones, profesores. Ronald Reagan nace de ahí. Es decir, ponen en marcha todo un programa a finales de los 60 para frenar el mayo del 68. Aquí dispararon en Tlatelolco. Y dispararon porque había una lógica de que el mayo del 68, que no eran solamente frases brillantes dichas en una universidad en París, sino que el mayo del 68 era una lucha contra el colonialismo. El mayo del 68 era una lucha por los derechos de las mujeres. El mayo del 68 era el Che Guevara, era Malcolm X, era la descolonización y había que frenarlo, porque fue prácticamente la última vez que hubo acción colectiva en el mundo occidental. Y entonces las derechas reaccionaron y ahí empieza el modelo neoliberal. Un punto de inflexión es el golpe de Estado del 73 contra Salvador Allende y la Unidad Popular. ¿Por qué es tan importante? Porque para el mundo de las élites de la derecha era muy fácil decir que en la Unión Soviética no había democracia. Pero es que en Chile había democracia, había ganado las elecciones Salvador Allende. Y era un mal ejemplo. Y por eso la frase de Nixon, no tenemos la culpa de que los chilenos hayan votado mal. Una frase que ha dicho hace poco Vargas Llosa. Vargas Llosa, como sé que no se está escuchando Vargas Llosa, debieras leer tus libros. Porque Vargas Llosa escribe espectacular y sus libros son maravillosos, pero como personaje es terrible. Como personaje es terrible. Y por eso yo le recomiendo a Vargas Llosa que se lea sus propios libros a ver si aprende algo. Fíjese, año 73 el golpe contra Salvador Allende. Año 74 le dan el premio Nobel al gran teórico económico que es Milton Friedman Hayek, y en el 76 le dan el premio Nobel de Economía a Milton Friedman, que es el gran teórico del modelo neoliberal. En el año 78, y ustedes lo conocen bien, nombran Papa a Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. Porque es un Papa polaco, porque es en Polonia, donde se ha abierto una fisura en el mundo comunista. Y entonces dicen, necesitamos un Papa polaco que además era profundamente anticomunista. Y Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, se convierte en el bastión para acabar con la teología de la liberación. Hagan ustedes memoria. La teología de la liberación que nace del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII, del que nace la Iglesia de los pobres, curas que terminan algunos en la guerrilla. Y Juan Pablo II empieza a cambiar a toda la teología de la liberación por los legionarios de Cristo del pederasta Padre Maciel, o del Opus Dei, que es una secta económica. Y empiezan a cargarse a todos los curas que estaban en las comunidades pobres. En el 79 gana las elecciones Margaret Thatcher.
En el 81 Ronald Reagan, en el 82 Helmut Kohl, Felipe González y aquí Miguel de la Madrid. Y empieza el giro neoliberal aquí en México. Y por eso fíjense ustedes, el PRI, que era un partido que había tenido históricamente cuando menos un compromiso estatal, desaparece. Y empieza este giro neoliberal que va a terminar con el PRI en el basurero de la historia. Pero desde el 82, Desde el 82. Bien, terminando. Miren, estamos en un interregno. Gramsci, que es otro gran heterodoxo, tiene dos frases que se repiten mucho y que no se explican bien. Una de las frases de Gramsci es que frente al pesimismo de la inteligencia hay que oponer el optimismo de la voluntad. Y esta frase hay mucha gente que la interpreta como si fuera un libro de autoayuda. Y los libros de autoayuda son una basura. Porque la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Y los libros de autoayuda lo que buscan es que no funcione la política, sino que funcione individualmente. No, venga, si tú te esfuerzas, vas a poder solventar el cáncer. No, solvento el cáncer si hay un hospital público que me ayuda a solventar el cáncer. No leyendo un libro de buena voluntad. Mentirosos. Pero en las librerías crecen los libros de autoayuda. Cuando yo escribía el curso urgente de política para gente decente, iba a las librerías, se agarraba las filas de mi libro y lo ponía en los libros de autoayuda. Porque aparte de que así se vendía más, era donde yo pensaba que tenía que estar, para no mentir. Porque la autoayuda que funciona es la colectiva y por eso están ustedes aquí. Decía Gramsci, fíjense ustedes, tomen nota, ustedes que son pensadores y activistas de la izquierda, la frase de Gramsci de que al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Para él la voluntad es el pueblo consciente. Y hay una situación pesimista donde ellos tienen los bancos, los medios de comunicación, los clubes de fútbol, la jerarquía de la Iglesia no quieren al Papa Francisco. El otro día decía en un programa de televisión de la derecha en España, ese que se hace pasar por Papa. Porque consideran que el Papa Francisco es bolchevique. Porque solamente conciben un Papa a favor del modelo neoliberal. Y de repente cuando hay un Papa que defiende el medio ambiente, un Papa que defienda a los pobres, un Papa que le dice a los medios de comunicación no mientan, se convierte en un Papa bolchevique. Decía que para Gramsci, para frenar ese poder que tiene el sistema, hay que inyectar voluntad, pero voluntad es pueblo consciente, lo decía Juan Antonio. Inyectarle voluntad a los problemas sociales es inyectar conciencia al pueblo, porque el pueblo, cuando es consciente y se organiza, es capaz entonces de vencer a todas estas constricciones, a todos esos frenos de la emancipación con la que tenemos. Por tanto, la frase no es que de repente vamos a ser todos felices y a sonreír, sino que para frenar el pesimismo de la inteligencia hay que inyectar pueblo consciente. La segunda frase de Gramsci, que han oído ustedes muchas veces, una frase que él dice en torno a 1930, él plantea que los tiempos de crisis, y estamos en un tiempo de crisis del modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal ya no puede cumplir lo que prometió. Sube la inflación, hay guerras, se está desbaratando. Y decía Gramsci, fíjese que inteligente, decía, los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y la segunda parte de la frase, tomen nota, no repitan nunca solamente la primera parte de la frase. Decía, los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y entonces es cuando surgen los monstruos. Y hoy, compañeros y compañeras, están regresando los monstruos. Tenemos una guerra en Europa después de 50 años.
Ha habido otro conato de guerra en Nagorno-Karabaj. Está habiendo un genocidio en Palestina. La crisis medioambiental, que no solamente es el calentamiento global, es la pérdida de diversidad, es las sequías, la contaminación. Es una realidad que ya no podemos negar más. La pérdida del poder de Estados Unidos geopolítico está determinando que ese animal moribundo quiera morir matando y está dando zarpazos por todos lados en su miedo que le tiene a China. Regresan en Europa, en Italia, la primera ministra se reclama a sí mismo fascista después del Holocausto. Después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, otra vez están los fascistas que se reclaman seguidores de Mussolini gobernando. Igual que Bolsonaro reclama la dictadura en Brasil, o Kast reclama a Pinochet en Chile. Amigas y amigos, están regresando los monstruos. Estamos en un interregno. Vuelve el golpismo en Perú, vuelve el racismo, vuelve las divisiones en la izquierda. Hay una cosa que quiero que tomen nota. Mi experiencia, y no es por los libros, sino que es mi experiencia práctica en todo el continente latinoamericano y también en Europa, es que tenemos que desaprender cosas. Miren, una vez hablando con un excura guerrillero del M-19 en Colombia, me dice: Monedero, vosotros no tenéis ni idea de la historia de Abraham. Y yo, hombre, más o menos sí, ¿no? Abraham es el que genera la alianza con Dios porque es muy obediente. Y por eso Dios dice que Abraham es el elegido y su pueblo es el elegido precisamente por su obediencia. Y dice: no es así. Digo, pues cuéntame cómo es. Me dice: mira, noche cerrada en la ciudad de Ur, donde vivía Abraham, y de repente se oye, como dice la Biblia, una voz profunda y cavernosa que dice: Abraham, agarra a tu hijo Isaac, llévalo al bosque, allí lo vas a sacrificar en señal de amor a Dios Todopoderoso. Y Sara llorando: pero Abraham es tu hijo. Obedece, Sara, lo ha mandado Dios, pero Abraham es tu hijo, tú no puedes hacer que levantes al niño. Entonces Sara va a la habitación: hijo, despierta. El niño: ¿qué pasa, madre? Despierta, hijo, y ve con padre al bosque a un sacrificio. Ay, vale, sí. Se pone su camiseta y va camino del bosque, y como el niño era listo, en el camino le pregunta: oye, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y Abraham: ya de eso hablamos luego. El caso es que llegan a un claro del bosque, reúne ahí unas ramas, pone al niño, le quita la camiseta, saca el puñal, y cuando está a punto de descargárselo en el pecho al niño, se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Y Abraham, siempre tan obediente, se guarda el puñal, se regresa, y el niño se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. La verdadera historia de Abraham me gusta mucho, porque lo que implica es que a veces no hay que creer ni en Dios. Y muchas de las cosas que pensamos que sabemos hay que desaprenderlas. Y hay un elemento, les decía, que quiero que tomen nota, porque en el propio nombre de ustedes, en Unidad de la Izquierda, o de las izquierdas, está una de las operaciones más relevantes que he visto en todos los países por parte de las élites de la burguesía, que es dividirnos. En los años 80 hubo una campaña espectacular dirigida por algunos sacerdotes norteamericanos contra la Nestlé, contra la multinacional. ¿Por qué? Porque la Nestlé había puesto una campaña en África y aquí en América Latina diciendo que las madres que daban el pecho a sus hijos eran unas malas madres, que lo que había que dar a los niños era leche de fórmula, leche en polvo. Y eso tuvo como resultado que al no haber agua potable en muchas comunidades murieron muchísimos niños. Y estos sacerdotes pusieron en marcha una campaña mundial que se llamaba Baby Killers, asesinos de niños. ¿Y saben ustedes qué hizo la Nestlé? En vez de entender que se habían equivocado, contrataron a un tipo de la inteligencia militar norteamericana para que frenase el movimiento. ¿Y saben lo que hizo este tipo de la inteligencia militar norteamericana? Dijo: para romper el movimiento tenemos que dividirlos en 4.
Y tomen nota. Primero tenemos que identificar a los radicales, a los coherentes. Tenemos que identificar a los que han analizado el problema, los que han organizado las comunidades, los que han ido a la prensa. A esos hay que identificarlos y hay que aislarlos. El segundo grupo que hay que identificar es a los idealistas. Los idealistas están en la campaña porque tienen buen corazón, pero les podemos engañar, les podemos confundir, les podemos decir que las decisiones que están tomando son contraproducentes, o incluso les podemos radicalizar para que también rompan con los radicales. El tercer grupo son los oportunistas, la gente que está en el movimiento porque encuentra algo. A esos los podemos comprar. Y el cuarto grupo son los realistas, los llaman ellos. Son la gente que no quiere cambiar el sistema. Y con esos podemos negociar para hacer algunos cambios y también aislarlos de los radicales. Tomen nota. La conclusión final es que negocias con los realistas, compras a los oportunistas, confundes a los idealistas y aíslas a los comprometidos que ellos llaman radicales. Y con esta estrategia nos han ido dividiendo constantemente. Y las divisiones de la izquierda son nuestra derrota garantizada. Garantizada. En cualquier sitio que ustedes piensen, donde nos dividen, y tenemos enormes razones para dividirnos. Ya saben ustedes lo que decía Giulio Andreotti, un político conservador, medio mafioso, italiano, que decía que hay amigos del alma, grandes amigos, amigos conocidos, enemigos, enemigos acérrimos y compañeros de partido. Es muy fácil que nos enfademos entre nosotros, pero les dejo como tarea que piensen que cuando logran que nos enfrentemos entre nosotros, perdemos las elecciones. En Argentina, ocurrió en Brasil, en España ahora mismo estamos peleados y es un auténtico desastre. Termino. Miren, hay una parte de la pelea contra el modelo neoliberal que es simplemente la venganza de las élites. Es decir, son las élites que quieren vengarse y quieren acabar con cualquier redistribución de la renta. Tienen los medios de comunicación, generan miedo. Pero tomen nota de una cosa que les pediría que sea el corazón de su reflexión. Porque hay unos cambios en el mundo que son estructurales. Y por eso les decía, no podemos mirar hacia atrás, porque si miramos hacia atrás nos convertimos en una maldita estatua de sal. Hay cosas que han venido para quedarse. 5 minutos. Hay cosas que han venido para quedarse. Una, la globalización. Tenemos que pensar cómo hay una globalización de izquierdas. Otro elemento es el incremento de la complejidad. Las sociedades cada vez son más complejas. Las sociedades cada vez son más diferenciadas. El peso de la tradición es menor. Y tenemos que ver cómo se gestiona una sociedad más compleja, donde los grandes relatos de los cuales hemos bebido, como el marxismo, ya no tienen la fuerza porque no pueden explicar todo. Claro que la clase obrera sigue teniendo enormes contradicciones creativas para luchar contra el sistema, pero la clase obrera está fragmentada. No hay lucha hoy en el siglo XXI donde al lado de las desigualdades de clase no pongamos las desigualdades de género y las desigualdades de raza. Y quien siga anclado solamente en las desigualdades de clase no vale. ¿De qué nos sirve un camarada que sea muy rojo, muy de izquierdas en cuestiones de clase, pero pegue a su mujer o desprecie a los inmigrantes o no tenga un compromiso medioambiental? No es de los míos. No es de los míos. Y esa es la gente que después salta a la extrema derecha sin problema. Por tanto, tenemos la obligación de dar respuestas. En una sociedad compleja, tome nota de esto, en una sociedad compleja la respuesta es complejizar, no simplificar. Y tenemos que complejizar las cosas. Decía mi maestro, no se trata ya tanto de solucionar problemas, sino de problematizar soluciones. El desarrollo tecnológico es una realidad que está ahí. Te mata un dron que no ves. Toma decisiones por ti un algoritmo que no sabes dónde está. Una de las decisiones importantes de la Unión Europea ha sido obligar, es una iniciativa de España, es obligar a las empresas a que compartan el algoritmo con los sindicatos.
Si no sabemos de algoritmos, no podemos pelear por la izquierda. Y por eso les decía al comienzo, volvemos a estudiar o no podemos avanzar. Igual ocurre con el desarrollo informacional. Si no tenemos herramientas para luchar contra las fake news, si no tenemos herramientas para luchar contra toda la complejidad de la comunicación, estamos perdidos. Y entender que estamos en una cuarta revolución industrial, que la inteligencia artificial, el Big Data, todas esas cosas forman parte de lo que hoy genera desigualdades, que por eso estamos en la izquierda, para luchar contra las desigualdades. Por tanto, fíjense ustedes, tenemos que pelear contra los neoliberales cuando simplemente quieren vengarse de estos últimos 50 años donde ellos han tenido que compartir sus beneficios con nosotros. Pero hay cosas que no responden a la maldad del neoliberalismo, como las que le he contado de la globalización, el incremento de la complejidad, el fin de los grandes relatos omnicomprensivos como el marxismo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las informaciones o la cuarta revolución industrial. Para el qué hacer, y con esto termino, dos cosas. ¿Saben ustedes que Espartaco forma parte de la lucha de la izquierda simbólica? ¿Cómo es posible que un hijo y nieto de esclavos se levantara contra el ejército más poderoso del mundo y lo derrotara? Si ustedes leen la novela de Espartaco, de Howard Fast, la película está muy bien, ¿eh? Una película prohibida por el macartismo y demás. Pero el libro es espectacular. Miren, en el libro, Espartaco, que es hijo y nieto de esclavos, se ponen de moda en Roma las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores, como yo digo en broma, tienen una alta siniestralidad laboral. Se muere mucha gente. No mueren los gladiadores, pero mueren los que matan los gladiadores. Y entonces van a buscar a otros lugares gente para morir en la arena. Y van a la mina, le viran los dientes, tiene buenos pectorales y se llevan a la escuela de gladiadores a Espartaco. Pero también saben ustedes quién llega a la escuela de gladiadores. Un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarle los mandaron a galeras, con una ley que decía que no podían salir nunca de galeras. Pero como dicen, bueno, da igual porque como va a morir en la arena, no pasa nada. ¿Y saben qué ocurre? Que ese esclavo que se había levantado le habían mandado a galeras y termina en la escuela de crack de Léntulo, de gladiadores, se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder. Es una suerte de Andrés Manuel. Y entonces, un día le dice, el gladiador le dice a Espartaco, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni la maldita palabra libre. ¿Qué lo dices, no? Que fuimos libres, pero ¿libre qué? Hicimos lo que queríamos, pero los soldados los derrotamos. Pero vendría una legión y los derrotamos. Vendrían refuerzos de Roma, los derrotamos. Y entonces Espartaco le revela, nervioso, dice, ¿y entonces qué pasó? Y le dice Craxio, que fuimos libres durante 3 meses donde todo era de todos. Y de repente a Espartaco le hace clic la cabeza. Hay una cosa que yo llamo que es la progresión de la transformación. Tomen nota, que es doler, saber, querer, poder y hacer. A Espartaco de repente cuando le cuentas a Craxio, el dolor se le convierte en saber, el dolor se le convierte en conocimiento. Y el latigazo ya no le sabe igual, porque sabe que podía no haber látigo. El dolor se convierte en conocimiento. Cuando el dolor se nos convierte en conocimiento, ¿saben ustedes qué hacemos? Que queremos acabar con el dolor. Doler, querer, saber. Perdón, doler, saber, querer. Queremos acabar. ¿Y qué hace Espartaco? Espartaco se da cuenta de que solo no puede. Y reúne, después del almuerzo, a todos los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran y dicen, todo lo hemos construido vosotros. Y entonces le dice Espartaco, mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Miranos alrededor y dice, nada es nuestro. Y entonces Espartaco toma una frase del manifiesto comunista y dice en la obra, entonces si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro, en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder y hacer. Es decir, que al haber convencido al resto de los esclavos, comienza el levantamiento. Termino solamente haciéndoles una petición. Tenemos 4 cavidades en el corazón. 2 ventrículos y 2 aurículas. Les pido que la primera la rellenen de la lucha institucional. Que no cometan el error
que cometió John Holloway mirando al zapatismo, pensando que la lucha está solamente en los movimientos sociales y no está en la lucha electoral, porque es un profundo error. Es un profundo error. Cuando realmente ponemos nervioso al poder es cuando estamos en Los Pinos, estamos en la Moncloa, estamos en el Palacio de Nariño. Es lo que realmente les pone nerviosos. Y para poder estar en las instituciones necesitamos partidos políticos que tengan fuerza electoral. Por tanto, la primera cavidad para luchar contra este momento de negrura neoliberal moribunda, pero que va a morir matando, necesitamos ser herramientas electorales capaces de ganar elecciones. Por tanto, la primera cavidad, piénsela en el partido. Segundo ventrículo, dedíquenlo ustedes a rellenarlo de calle. En las calles es donde el miedo cambia de bando. La derecha siempre quiere parlamentarizar los conflictos. Donde la derecha se asusta es cuando el pueblo sale a la calle, porque sabe que el pueblo en la calle es incontrolable y se asustan y entonces ceden. Por eso nos quieren dar la batalla en la calle también, pero no, la calle tiene que ser de las mayorías. Y no hay cambios profundos en ningún país si el pueblo no está en la calle. Nunca. Nunca. Por eso Andrés Manuel saca a la calle recurrentemente al pueblo para llenarse de fuerza para poder hacer las transformaciones. Por tanto, instituciones, partido, calle, movimiento. Y ahí aparece el partido movimiento, que donde fracasa el partido movimiento, fracasan los gobiernos de izquierdas. El movimiento le ocurre a los movimientos sociales como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Cuando deja de haber viento, ya no hay olas, ya no hay entonces movimiento social. Le falta la estructura, mientras que los partidos que no tienen movimiento se convierten en estructuras rígidas, electoreras, donde la única discusión es nombrar cuadros para las elecciones. No vale, nos devora la lógica de ellos. Por tanto, partido movimiento. La tercera cavidad del corazón la tienen ustedes que rellenar con el relato. Tenemos que militar en el relato. Y militar en el relato implica volver a estudiar. Y no pensar que va a estar las mañaneras. ¿Qué va a pasar cuando no esté Andrés Manuel y no haya las mañaneras con la fuerza que tiene, lo que él hace? Los medios de comunicación son de ellos, las redes son de ellos. Necesitamos militar en el relato. Tienen que ustedes estudiar, pensar, escribir, discutir. Partido, movimiento, relato. Y la cuarta cavidad del corazón, no lo olviden, lo decía Emma Goldman, la revolución que no la hacemos bailando no nos interesa. La cuarta cavidad, guárdenla ustedes para la alegría, para la risa, que es revolucionaria, para la camaradería, para la fraternidad, para la sororidad, para entender. Y les decía que aplaudan cuando venga la revolución. En la lucha que tenemos en marcha hay tantas novedades: la incorporación de la mujer y del feminismo, la lucha medioambiental, la construcción de nuestras utopías, el reparto de la renta. Hay tantas peleas que la carga es abrumadora. Por eso, si perdemos la alegría, perdemos la fuerza de estar en el partido, de estar en el movimiento y hacer el esfuerzo del relato. Y al final, amigas y amigos, con el partido, con las calles, con el relato y con la alegría, se nos va a llenar a nosotros y a nuestro pueblo la cabeza de conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.